Bueno, ya llegó el doctor Alexis Lodillani. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto recibirlo. Les voy a contar algo. Que fue hace 3 semanas el doctor Lodillani, quien es médico bariatra con una especialización en nutrición y especialmente en antienvejecimiento, nos dejó un reto porque nos vino a hablar de las harinas de trigo. El reto era 2 semanas nada más sin consumir nada de harina de trigo y van a ver cómo su vida cambia. Bueno, pues ya van 3 semanas y te voy a contar. Platícame. Y les voy a contar, porque es que creo que este tipo de cosas son muy importantes y todos los deberíamos de hacer. 1, 0 panza. 2, sí tengo cintura. Cambio de la textura de la piel muy impresionante. Pero bueno, eso es yo. Mi mamá, con muchísimos kilos arriba, ha bajado impresionante, no te lo podríamos decir en kilos, pero simplemente de verla es impresionante. Lili, nuestra coordinadora, misma historia. Entonces, el tema es, háganlo, dejen atrás las harinas de trigo. Muy bien, sí. Qué bueno que lo comentas. Justo que fue el fin pasado, me fui con mis papás a Cuernavaca y estábamos platicando y mi mamá me comentó, me dijo, todo el tiempo tengo colitis, ¿no? Y le dije, es porque te encanta el pan. Y entonces, pues, no como pan, es que sí como poquito, es que a veces, no sé qué. Le dije, suspende por completo el pan. Un drama, ¿no? Un drama al principio, así, pero es que entonces no puedo comer nada. Sí. Así, quieres que suspenda lácteos, quieres que suspenda pan, todo un drama. Total, ayer que fue Día de Gracia, fui a su casa, mi mamá es gringa, y entonces pues lo festejamos. Felicidades a todos. Y me dijo, lo dejé de hacer y veme. Y mi mamá siempre se ha cuidado muchísimo, hace mucho ejercicio, come relativamente bien, pero nunca había tomado la decisión de eliminar el trigo 100% de su dieta. Y me dijo que ya lleva pues como 2 semanas y que se siente increíble. Y a mí lo que me parece sorprendente es que un cambio tan pequeño, que sí cuesta trabajo, porque todo lo que vale la pena cuesta trabajo, porque me decía, es que no es fácil. No, pues no es fácil. O sea, si realmente Pero quieres... tampoco es imposible, No, Alexis. Mira, por ejemplo, nosotros, los bolillos de entrada, ¿no? Una torta de cualquier cosa, te armas tu torta de huevo y te sales a trabajar, ¿no? Es que si los hotcakecitos, que si esto, que los sándwiches. Ayer fui al súper y compré mi jamoncito y compré mi quesito. Y de repente dije, ¿y con qué me voy a comer mi jamoncito y mi quesito? Y empecé a ver los panes, solita tratando de hacerme, ya sabes, autolavado de cerebro. Y la conclusión fue, ¿por qué voy a echar a perder algo que me está funcionando y no he sufrido por no comerme un pan de caja? No he sufrido por no comerme un bolillo. No he sufrido por no comerme una sopa de pasta. No he sufrido nada. no, en realidad no tienes por qué sufrir. O sea, al principio sí tienes un pequeño síndrome de abstinencia porque hay una molécula ahí a la que nos volvemos adicto, ¿no? Que la contiene el gluten. Gladeína se llama. Pero si superas eso, que tampoco dura tanto, son como 3, 4 días, lo vas llevando. Ya todo es una cuestión mental. Ahora, me dijiste que fuiste por queso y por jamón. Ajá. Mal, ¿verdad? Sí, o sea, si lo vamos a hacer, que bueno, al final del programa vamos a dejar un reto para el público, que me parece muy interesante, ya que vienen las vacaciones, y dentro de ese reto vamos a suspender eso. Pero sí, muy interesante el poder suspender una cosa y decir, ¿es fácil o es difícil? Definitivamente creo que es cultural eso de que si es fácil o es difícil. O sea, si simplemente tomas la decisión y dices nada, o sea, no es así más o menos, o con un poquito con el tenedor del pastel del de al lado, dices nada, se acabó. En ese momento se empiezan a hacer las cosas más fáciles, el tomar una decisión. Ahora, tengo una pregunta y luego pasamos a nuestro tema. Si no vamos a comer harinas de trigo por el gluten, ¿qué pasa si compramos pan sin gluten? Muy buena pregunta. El pan sin gluten, generalmente utilizan harinas como de arroz, como de papa, etcétera, etcétera. Y no hay, o sea, por ejemplo, para nosotros, o sea, que no somos, o sea, no tenemos enfermedad celíaca, porque el gluten reacciona mucho más en los celíacos, es decir, que tienen esta enfermedad y que se les manifiesta esta enfermedad. Ajá. Si ellos suspenden y se pasan a un pan sin gluten, sí pues digamos, una mejoría significativa. Pero nosotros que no tenemos enfermedad celíaca,
en realidad va a ser casi el mismo efecto. Ok, o sea que O de sea, nada sirve comprar algo no, sin gluten. No. O sea, yo optaría por tortillas de maíz, así como lo llevamos haciendo desde que nuestras civilizaciones prehispánicas, tortilla de maíz nixtamalizada. Claro. Y ya si quieres un pastelito, fíjate que el otro día compré en el tianguis unas gorditas de maíz, pero con piloncillo. Entonces las venden las señoras que vienen directamente de los pueblos, que las hacen ahí, o sea, nada procesado, digamos, y pues sabe rico, como a piloncillito, ¿Y como... bien? Sí, bien, pues, Bien. ¿no? O sea, Ok. es que sí, o sea, cuando te sientes en un restaurante y te ponen la canasta de panes, sí. ¿Verdad? Sí, o sea, Y yo... entonces lo primero que haces es, ¿me trae mantequilla, por favor? Exacto. Entonces lo que yo hago ya de plano es llego y antes de que me sienten les digo a mí retírenme el pan, ¿no? Para Sí, no caer en sí, tentaciones. sí, sí. Entonces, no va a haber una gran diferencia Ok. entre un producto gluten free Ok. que un producto con Entonces gluten. nos olvidamos del gluten, mamá. Por completo, el trigo, olvídenlo. Ok. Así, dejen el trigo. Por un rato, así, nada más hagan la prueba, así, tomen ese riesgo por unos 2 semanas, 14 días, arriesguense a dejar el pan y Y, van a ver. y se van a sentir muy bien como me siento yo, como se siente mi mamá, como se siente Lilia. Ahora mencioné piloncillo y eso nos lleva al tema de este día, el azúcar. Ajá, azúcar. Bueno, entonces hemos empezado, tuvimos creo que el primer programa fue lácteos, luego nos pasamos a trigo y ahora nos pasamos a azúcar. Estos son mis 3 venenos blancos. Antes decía la sal, pero ya cambié de opinión, la verdad, dependiendo de qué tipo de sal. Claro. Entonces, estos 3 venenos blancos son los que hemos estado viendo y los que vamos a eliminar empezando, digamos que mañana. El azúcar, ¿qué es el azúcar? El azúcar, sacan el azúcar de la caña. Ajá. Esta, pues digamos que es un pasto, lo exprimen, sale un líquido que trae todos los nutrientes, que trae vitaminas, que trae minerales, trae fibra incluso y trae azúcar. Sacarosa se llama, nosotros los médicos le llamamos sacarosa. Pero no te la tomas así, porque si la dejas secar nada más, es café, no se disuelve muy bien, el sabor no es tan dulce como si fuera procesado. Entonces lo que hacen es que la procesan y la hacen azúcar blanca, para que sea bonita y que sea fácil de manejar y que no se pegue usted entre sí. Y entonces ese es el producto que nosotros conocemos como azúcar, que es sacarosa. Ok. La sacarosa es un disacárido, es decir, que tiene 2 moléculas, ¿sí? Una de fructuosa y una de glucosa. Y aquí es donde vamos a empezar por un poquito de atención. La glucosa es la molécula que nosotros utilizamos como combustible, ¿sí? Es lo que nos da energía una vez que entra a la mitocondria y lo transformamos de adenosin trifosfato en adenosin difosfato. Y eso nos da combustible. Si nosotros comemos glucosa, entra al cuerpo ese 100% de glucosa y el 80% directamente se absorbe en todas las células de nuestro cuerpo. Y el otro 20% pasa al hígado, se procesa por un proceso muy complejo bioquímico que no vamos a entrar aquí en ello, y lo transformas en glucógeno. El glucógeno, digamos que es nuestro almacén de energía inmediata. Tenemos 2 almacenes, tenemos uno que es grasa y uno que es glucógeno. El glucógeno, si ahorita empieza a temblar y necesitamos salir corriendo, los músculos y el hígado van a liberar esta sustancia al torrente sanguíneo para darnos esa energía explosiva. La grasa la utilizamos de bajo impacto, ¿ok? La fructuosa, que está en las frutas, se absorbe solamente en el hígado. He ahí la gran diferencia. O sea, ¿eso es bueno? Eso es malo. Ah, es malo. Ok. Ok. Porque tú para o sea, entra la glucosa, el hígado tiene que hacer un trabajo para guardarlo como glucógeno y almacenarlo. La fructuosa le cuesta 4 veces más trabajo procesarlo para que lo podamos utilizar en forma de combustible. Ok. Por eso dicen que no es bueno tomar jugos de frutas. Exactamente. Entonces, lo que hace es que transforma esa fructuosa en grasa para poderse utilizar. Pero el hígado está trabajando. Y parte de esa grasa, pues obviamente la acumulamos en los adipocitos y la otra se empieza a quedar en el hígado y empieza a formar ácido graso cuando aumentan mucho las cantidades. ¿Ok? Ese es el problema del azúcar, ¿sí? Básicamente. Es la fructuosa, la glucosa no hay tanto problema. Ahora, sí,
qué bueno que mencionaste que los jugos, ¿no? Las frutas, porque dicen, entonces yo no puedo comer frutas. Sí, sí puedes comer frutas. ¿Por qué? Porque una fruta te la vas a comer, va a pasar poco a poco al torrente sanguíneo y ese proceso se va a llevar a cabo ayudado de la fibra como un administrador poco a poco. A diferencia que si te lo tomas de un sopetazo, que eso es lo que estás haciendo con azúcar procesada. Ok, a ver, entonces por eso dices, si nos tomamos un jugo de mandarina ahorita que la temporada, que son deliciosos. Deliciosos. ¿Se va directo al hígado entonces? La glucosa se va directo al torrente, bueno, las dos, la fructosa y la glucosa, las dos se van al torrente sanguíneo. Como las células no van a poder absorber la fructosa, entonces la va a tener que procesar el hígado. La fructosa, 100% de ella se va al hígado. Glucosa, 80% se mete a las células. Pero básicamente lo que sucede cuando comemos un producto muy procesado, un jugo es procesado, aunque sea en nuestra licuadora, ya entra como procesado, porque la función del estómago es hacer la de licuar y entonces esa glucosa entraría a nuestro torrente sanguíneo poco a poco. Okay. Si nos tomamos un jugo o un refresco de cola o una bebida isotónica con alto contenido de azúcar, lo que sucede es que pasa rapidísimo el torrente sanguíneo y nuestro páncreas tiene unas células que se llaman células beta, tiene que secretar insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa no entra por sí a la célula, necesita un acarreador que se llama insulina. Entonces necesita pegar la molécula de insulina a la glucosa, transportarla por el torrente sanguíneo, presentarla a la membrana celular, se abre esa membrana celular, deposita la glucosa en el citoplasma, de ahí viaja a la mitocondria y ahí se utiliza como combustible. La cuestión es que si haces eso muy rápido, entonces se saturan todos los receptores y se queda circulando en sangre la glucosa, ¿sí? Entonces se eleva tu nivel de glucosa número 1. ¿Por eso la diabetes? Más o menos sí, pero diferente. O sea, lo que sucede es que se queda circulando ese azúcar y lo que dice el cuerpo es, yo no puedo dejar ese azúcar circulando ahí, ya está acoplada. Y no nada más la belleza de la insulina es que transporta glucosa, sino que es una hormona y es una hormona anabólica que construye y entonces transforma esa glucosa en grasa. Dice, yo no puedo desperdiciar este producto, es mi energía. Entonces, ¿qué hago? Lo reservo y entonces lo transformo en grasa. Y entonces todo el tiempo estamos transformando ese azúcar que comemos en grasa y por eso estamos engordando. Okay. La cuestión es que nosotros estábamos diseñados para de vez en cuando íbamos ahí migrando, encontrarnos un árbol de manzanas y comernos una fruta o comernos unas moras o de repente miel de abeja. Pero de repente, de un tiempo para acá, empieza a haber azúcar en todas partes. Y tú me puedes decir, no, pues es que yo si es para mí, no estoy. Perdón. Ay, perdón, era mi tía. Bueno, tú puedes decir, pero es que yo solo le pongo una cucharada de azúcar a mi café. Sí, pero todos los productos procesados que conoces llevan azúcar. ¿Por qué? Porque en los 50 hicieron un estudio y se empezaron a dar cuenta que la gente tenía el colesterol elevado y eso condicionaba enfermedades cardíacas y dijeron son las grasas, los gringos. Y entonces empezó la paranoia y dijeron vamos a quitarle la grasa a todo y empezaron los productos fat free, ¿te acuerdas? Más o menos ya a los 70s. Ya cuando nosotros empezamos a ver, ahí empezaron cero grasa, cero grasa, cero grasa. La cuestión es que si le quitas la grasa a un producto, sabe a cartón. Entonces, ¿qué hicieron? Le empezaron a meter azúcar para que supiera bien. Pero el azúcar al final es un producto caro, ¿sí? Y varía, porque de repente la cosecha no es tan resistente a la caña. Entonces empezaron a encontrar un sustituto, el jarabe de maíz. Pero ahora ya no es sacarosa, es solo fructuosa. Okay. El primer problema que platicamos, ¿no? Que la glucosa entra, sí, a las células, la fructuosa tiene que pasar por el hígado. Entonces, si todo el tiempo le estás metiendo fructuosa, estás poniendo a tu hígado a trabajar y a generar grasa. Okay. Y esa grasa se va al abdomen. Y entonces cuando ves una persona que está muy panzón, es por dos razones. Porque está tomando mucho alcohol, que pasa el mismo proceso hepático, o porque está comiendo mucha fructuosa. Y el 80% de los productos procesados traen jarabe de maíz. Claro, está, por ejemplo, el puré de tomate,
Tiene azúcar, o sea, casi cualquier cosa que venga en lata, o sea, 80% van a tener. ok, a ver, entonces, lo ideal sería no consumir azúcar. ¿O Lo ideal qué sería sería lo ideal? lo ideal sería no consumir azúcar, ¿Más que en dónde? más que en nada. O sea, lo ideal O es sea, no consumir azúcar. O sea, no encontraríamos azúcar naturalmente. Si tú vas y compras una caña de azúcar y la masticas, te lo doy, porque ahí le vas a sacar vitaminas, le vas a sacar minerales. ok. Pero el azúcar no nos sirve para nada, no es básica, no la necesitamos. Es una caloría vacía, absolutamente. Lo No que pasa tiene es que sabe bien rico sabe y bien nos rico. gusta como sabe. Igual que Que el harina, pan. Ujú, nos vuelve adictos. ujú. Porque han hecho estudios, así meten a un ser humano, y primero lo empezaron a hacer con animales, y les dan cocaína y les dan azúcar y se ilumina la misma parte del cerebro. Entonces nos hace secretar dopamina y entonces genera la relación de Pavlov, ¿no? O sea, esto me genera placer, eso es lo que yo quiero. Y entonces por eso estamos siempre buscando el consumo de azúcar. Ok, a ver, si tuviéramos que elegir entre azúcar blanca, azúcar morena, mascabado, piloncillo, Mascabado y piloncillos, definitivamente, porque por lo menos van a tener algo de nutrientes y un poquito de fibra y entonces no se va a absorber tan rápido. mientras más oscuro, mejor. Mientras menos procesado, mejor. Pero ¿qué es cómo sabemos que está más procesado? ¿Por lo Entre más claro? blanco, o sea, si por ejemplo ves un arroz blanco, el típico del sushi que todos piensan que es súper sano, es exactamente lo mismo, te bota la insulina hasta arriba, porque está procesado. A un arroz salvaje, que todavía trae la cáscara, que trae los granitos negros, el cuerpo tiene que digerirlo y entonces poco a poco va pasando ese carbohidrato o esa glucosa. A ver, lo que entiendo de las conversaciones que hemos tenido y de esta, es que lo que nos estás diciendo es, hagan trabajar a todo su sistema comiendo cosas que no estén ya listas. Sí, básicamente para verlo del punto positivo, coman comida de veras. O sea, o sea, no vas a tener problemas si estás comiendo comida de veras. Pero si estás comiendo algo que viene de una caja, de una lata o de una bolsa y que hace soniditos y que brilla, que es lo que comen todos los niños, Sí. porque eso es lo que anuncian en la tele, en los Sí, espectaculares, entonces obviamente vas a tener problemas. Claro. O sea, cuando volteas el empaque y lo lees y no entiendes qué dice, y tú dices, pero pues sí me lo voy a comer, pues como que no hace mucho sentido, ¿no? A estarte metiendo esos productos. Claro, comprendo. Ahora, se ha puesto muy de moda la famosa miel de agave. Ya sabemos que la miel de abejas es un enorme alimento que además es bactericida, antibiótica, o sea, tiene una serie de propiedades increíbles. ¿Pero qué me dices de la miel de agave? Pues la miel de agave también va a tener un índice glicémico bastante elevado, no tanto como el azúcar, es un poquito más estable y va a tener uno que otro nutriente, pero si todo al final así lo resumimos en productos, podemos decir que pues, se resume a fructuosa, glucosa. O sea, Todos. todos le estamos extrayendo eso y lo estamos extrayendo en una forma pura, muy concentrado. O sea, no estamos hablando de calorías, porque en realidad las calorías no nos afectan tanto. O sea, las calorías es una medida energética que tiene cada uno de los alimentos. Una proteína tiene 4 calorías por gramo, un carbohidrato, o sea, la azúcar tiene 3.7, la grasa tiene 9 por gramo, ¿no? Entonces dirías, no, las grasas no, porque tienen muchas calorías. Sí, pero las grasas no hacen que secretes esos picos de insulina. Ok. Y el problema está en los picos de insulina. O sea, al final la gente engorda, subes de peso no por cuánto estés comiendo, sino las combinaciones que estás haciendo y los productos que estás ingiriendo. Entre mayor sea su índice glicémico, es decir, entre más insulina detones y más veces al día la detones, más vas a subir de peso. Porque o sea, lo que no han, o sea, no sé si no han estudiado, no han entendido, no han leído, es que no es una cuestión de contar calorías y ver cuánto ingreso y cuántas quemo, sino es insulina, es absolutamente hormonal. Así cuando decía mi abuelita, es que está enferma y ha de ser hormonal. Y yo decía, no, eso no. Luego te das cuenta que sí es hormonal. Pero lo que pasa es que es la hormona de insulina, que todo el tiempo la estamos detonando y es una hormona anabólica diseñada para construir. Ok. Nos preguntan del público que cuál sería la combinación fatal.
Refresco de entrada, ¿no? No, pero la combinación fatal, así la peor, es 50% grasa, 50% azúcar. Okay, o sea, en un pastel te puedes comer eso. Exactamente. En un pastel exquisito y delicioso puede venir un montón de grasa y un montón de azúcar. Exacto. Entonces lo que vas a hacer es con el montón de azúcar, le vas a decir a las células beta del páncreas, secreta insulina, esta hormona de crecimiento. Ajá. Y le vas a meter la grasa para que simplemente, pum, la almacene inmediatamente. Ok. Ajá, entonces eso es mortal. O si, por ejemplo, te tomas solo una coca, ¿puedo decir coca? Sí. Ah, bueno, si tomas una coca que va a tener, no sé, 35 gramos de azúcar y te la tomas y te vas a correr, pues entonces no vas a tener ningún problema. El problema es que no te vas a correr, te la estás tomando mientras estás trabajando en tu oficina o mientras estás Ok, ahí a ver, chateando. te voy a dar algunos ejemplos. Fresas con crema y obviamente azúcar. ¿Eso sería grasa y azúcar? Eso sería grasa y azúcar. O sea, eso no deberíamos de comerlo. Eso no deberíamos de comerlo. Ok. No, eso no deberíamos de comerlo. Pero, por ejemplo, yo lo que hago, a mí me gustan mucho así ese tipo de... Me gustaban, me siguen gustando, solo que ya los evito, es agarro moras, o sea, fresas, arándanos, blueberries, blackberries, ya sabes, todas estas zarzamoras. Les pones una cucharada de cacao en polvo, que lo venden a 100%, y le echas o miel de abeja o miel de agave. Ok. Déjanos un reto. Ok, les voy a dar un reto. Ya hemos visto 3 venenos. Para estas vacaciones, súper sencillo. Ya hice este reto en el radio, funcionó increíble, pero lo tienen que hacer al 100%. O sea, no es cuantitativo, es Dale. cualitativo absoluto. 0 azúcar, 0 lácteos, 0 harina de trigo, 3 litros de agua al día y caminar 40 minutos. No más. 5 cosas tienen que modificar de su vida. ¿Y cómo vamos a vivir, doctor? Nos estás quitando todo. No, con proteínas, con grasas de buena calidad, con muchas verduras. Es un estilo de vida Muchas y nos frutas. lo podemos forjar. Nadie está exento de esto. Alexis, ven antes de que termine el año. Sí, me doy ¿Vale? una vuelta antes de que termine el año. Necesitamos más tiempo, ¿no? Ya sé. Muchísimas gracias, Pita. Un placer estar Gracias aquí. a ti. Es el doctor Alexis Lodigiani. Continuamos. And